Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Estamos arrancando edición domingo Desiguales por la televisión pública. Ya está con nosotros en el living para conversar de todos los temas el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Lucila Trujillo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Caruso, buenas noches de domingo, para todos y para todas. Allí Luciana, Flor, Nico, nuestros compañeros y la agenda del fin de semana copada por la cumbre del G20 en Italia, en Roma. El presidente Alberto Fernández ya está en Glasgow para lo que tiene que ver con esta cumbre por el cambio climático. Pero atención, porque repercusiones de todo tipo en torno a lo ocurrido los últimos días. Nos va a contar Nicolás Fiorentino si es un gol político el acuerdo que firmaron los líderes del G20. Habló un gol político teórico, Sí. solamente en papeles para la Argentina, ¿no? Bueno, quiero escucharle a Flor Barragán también sobre esto, a ver qué lectura se hace. Por supuesto, la noticia más importante de la gira para la Argentina tiene que ver con que se incorporaron en el documento final del G20 todos los pedidos que había hecho efectivamente la Argentina. Pero atención con esto, se va a hablar de todo, del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Pero en el G20 también se habló, nuestro programa se llama Desiguales, le vamos a hacer honor al título del programa, de algo que no podemos naturalizar y que sigue estando presente en la preocupación, por lo menos de algunos dirigentes políticos en el mundo, y tiene que ver con la inequidad a la hora de la distribución de las vacunas contra el COVID-19, la peor pandemia de la que quienes estamos vivos hayamos experimentado alguna vez. Sí, y miren el título a continuación, de un informe que publicó UNICEF de la empresa Airfinity. Claro, se habla desde un lugar de privilegio, ¿no? Porque los miembros del G20 han recibido 15 veces más dosis de vacuna contra el COVID-19 que los países de África subsahariana y de países de bajos ingresos. Atención con esto, no es solamente África, también es Medio Oriente, también tiene que ver con Centroamérica, también es parte de Asia. ¿Desde qué lugar se pide ahora en el punto 4 y 5 del documento del G20 que haya una distribución más equitativa, que se apoya a países como Argentina, por ejemplo, en lo que es la producción de vacunas? Se nombra puntualmente a Argentina, Brasil y Sudáfrica como posibles países para producir y distribuir. Bueno, reitero, todo siempre es teoría, ¿no? Sí, vamos a graficar esto de una manera aún más clara todavía en este mapa, que lo que muestra efectivamente en el verde más oscuro es los países en los cuales sus habitantes tienen mayor cantidad de vacunas cada 100 personas que allí viven. Esto es impresionante. Esto es tremendo. Digo, básicamente está pintada de blanco todo No lo que hace es el falta continente explicar africano. mucho más. Miren aquí lo que pasa en el Caribe, en algunos países de nuestra propia región. Bueno, por supuesto también allí en algunos sectores de Asia. Está más que claro, digamos, ¿no? La desigualdad no tiene que ver con un problema de recursos. Los recursos están, tiene que ver con su distribución. Y eso es la fuente, entre otras cosas, de pobreza e indigencia. Sí. En otro sentido también muy importante, tiene que ver con los países cuyos habitantes tienen en este momento, y que como decía Lucila, países de bajos ingresos tienen nada más que el 3% de sus habitantes con por lo menos una dosis. Le quiero preguntar rápido a Flor Barragán, ¿de qué tipo de países o qué tipo de ingresos estamos hablando cuando se menciona países de ingresos bajos? Flor. Sí, ingresos bajos es una categoría que utiliza el Banco Mundial para dividir a los distintos países. En el caso argentino, por ejemplo, es un país de ingresos medios. Agarran el PBI per cápita y te dicen, bueno, según qué PBI sos un país de ingreso bajo, ingreso medio o ingresos altos. En general, los países del G20, como tenés a Estados Unidos, a Europa, ese tipo de países son los de ingresos altos. Ahora, yo lo que me pregunto es, si hablamos de que el fondo COVAX tenía para poder distribuir 1.300 millones de dosis sobrantes y solamente repartió 365, digo, era algo concreto, Había 1.300 millones de vacunas que podían donarse a otros países. Por egoísmo, por avaricia, no se hizo. ¿Cómo pretendemos, y esto lo digo con mucha tristeza incluso, cómo pretendemos políticas económicas que no sean neoliberales y que piensen de una manera colectiva cuando en los hechos y con dosis concretas esto no se pudo concretar? Y también pienso en el rol de la Argentina como país medio, ¿no? Quizás en un punto siendo, bueno, voy a decir una frase que nada que ver, pero como el hermano del medio, ¿viste? Como son tres, que te dicen, no, pero el del medio queda un poco grande, un poco chico. Bueno, ¿cuál es el rol de Argentina como país de ingreso medio también? Enseguida charlamos con Aníbal Fernández. Hoy nos visita también el ministro Daniel Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ya vamos con todo el panel, pero insisto, esto es lo que, de todos los temas que vamos a conversar, esto es lo que efectivamente está de fondo. Este nivel de desigualdad expresada en la distribución de vacunas aún hoy, todavía en este momento, y que fue parte también de las palabras y las presentaciones en el G20. Vamos. Ahora lo que quiero saber es si alguien de esta mesa es el hijo del medio, porque yo dije eso y ya va a haber algún segundo hermano dentro de 3 que me va a decir, ¿tenés razón o no tenés razón? ¿Barragán? Tenés razón. Ok. Doy fe, si mis ¿Vos padres también? me están mirando. Ah, yo también, mayor no. Hija del medio. Sí. Queda ahí medio en un Y híbrido. sos como que ni sos la más chica ni te protegen, ni sos el más grande que te dan todo. Bueno, ¿viste? ya a esta altura de la vida igual resolviendo los problemitas, ¿no? Ya tan grandes, chicos. Todos a terapia siempre. Claro, hasta la escuela primaria se los bancamos. Bueno, arrancamos. Nico, querido, el valor político de lo que ha dejado el G20. Mira, recién Luli se preguntaba si era un gol político. Yo creo que si le preguntás a la gente que está en la comitiva te dirían que sí, pero es como si me preguntaras a mí cuál es el jugador más importante de la historia, te voy a decir Enzo Pérez, digamos. Es como está lógicamente condicionado. Es excelente. Hay una, es excelente el ejemplo. hay una valoración que se hace desde lo político teniendo en cuenta la agenda que llevaba la Argentina y lo que terminó plasmado en el documento, que era básicamente lo del Fondo de Resiliencia, que lo va a explicar Flor, pero también importante lo de la sobretasa, que es este reclamo que viene llevando la Argentina, que ya lo había paseado el presidente Alberto Fernández en mayo, ¿recuerdan la gira por Europa, que después tuvo como una segunda instancia, volvió a Francia para encontrarse con Emmanuel Macron, con la agenda de las sobretasas? Hasta ahora poco avance, digamos. La diplomacia, lo que falta ahora, para explicarlo de manera sencilla, es el salto de la diplomacia a los organismos multilaterales de crédito, en este caso el FMI, que suele ser un proceso en general traumático. Flor, querida. Así es, vamos a estar hablando del Fondo Monetario Internacional, que si bien se está desarrollando el G20, fue el gran tema de Argentina allí. Y lo que vamos a hablar es, el fondo no podés defaultear, no podés decirle no te pago, le tenés que pagar. El fondo no te reestructura, es decir, no podés decir, bueno, te debo 100, pero te puedo volver 80, hagamos así. No te reestructura, no le defaulteás. ¿Cuál es la estrategia que va a aplicar Argentina entonces para poder bajar un poco la carga de esa deuda que nunca en la historia del fondo se dio, una deuda de 45.000 millones de pesos? ¿Cuál va a ser entonces de pesos? Ojalá, de pesos. Ojalá. De Firmo si son pesos. Especificame la deuda, fondo. Así es. Son como $50. Bueno, más o es un menos. poco la teoría de Mauricio Macri del macrismo, digamos, ¿no? Que pesos y dólares son más o menos lo mismo. Flor está en esa. ¿No? Claro, sí me metí en esa, no. 45.000 millones de dólares, entonces es lo que quería decir en esa deuda, que nunca en la historia del fondo dio una deuda tan grande. ¿Qué va a hacer entonces Argentina para bajar un poco esa carga? Eso es lo que vamos a desarrollar. Bueno, y se viene la agenda judicial del futuro inmediato, que es la de esta semana con Luciana Bertoya. A partir de mañana, nada más que a partir de mañana, bueno, se vienen cambios importantes en la cima del Poder Judicial, porque vamos a tener una Corte Suprema sin mujeres, se retira Elena Hayton, bueno, con un reacomodamiento de alianzas entre los 4 ministros, que sabemos que se llevan muy mal. ¿Los También 4 se llevan mal o hay alguna dupla hay amiguera? un trío que funciona, Ok. que es Rosati, Maqueda y Rosenkrantz. Funciona en lo administrativo. Tenemos que ver si esto se traduce en votos, en Bien. fallos. Bien. Y Bueno. además vamos a hablar también seguramente de Macri en Dolores nuevamente esta semana, Lu, pero más adelante nos tirás cuál es el contragolpe Muy que, bien. que tiene la estrategia de Mauricio Macri. Vamos a la placa y ya pasamos al cómo no. living. Una de las definiciones más importantes del presidente Alberto Fernández: no hay inocentes respecto de la política de endeudamiento. Tanto, y se refiere por supuesto al gobierno anterior de Mauricio Macri, de Cambiemos, y el Fondo Monetario Internacional. Ya estamos aquí en el living, acomodados con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo va? Gracias por venir. No, por favor. ¿Qué valor político le das a lo que, por supuesto, ya sea a través de los medios o por integrantes del gobierno y las comunicaciones con la comitiva, ocurrió con el documento del G20? Argentina tenía necesidad de hacer conocer su voz. Desde los acuerdos de Bretton Woods, donde se crea el Fondo Monetario Internacional, ha habido un préstamo y después se agregó un segundo préstamo, que son los de facilidades extendidas y los stand-by, y nunca ha cambiado eso, toda la vida. Por eso es llamativo que le hayan dado 56.000 millones, que solo se concretaron 45.000 millones, pero se concretaron 45.000 millones de dólares que no se sabe cómo se tienen que pagar. Lo primero que uno tiene que pensar es decir, bueno, che, ustedes inventaron esta cosa extraña que no existía hasta este momento,
¿Por qué no inventan una cosa extraña para que yo la pueda pagar? Porque en las condiciones que está la Argentina se hacen complicadas. Y la realidad es que eso no va a suceder, porque van a seguir cobrando de la misma manera que vienen cobrando hasta este momento. Argentina entonces presenta dos temas que son importantes que se vean. El primero, los sobrecargos, digamos. ¿Qué son los sobrecargos? Y conforme va aumentando la deuda, va aumentando la tasa y me están cobrando un nivel de intereses fenomenal que no tiene ningún sentido con la situación en la que nos encontramos. Nos metieron de esa manera. Nosotros no tenemos que ver con eso. ¿Cómo hacemos para que tenga una lógica? Aníbal te diría, ustedes son Argentina, no me importa qué gobierno si hay estuvo. una continuidad jurídica que nadie puede obviar. Claro. No estoy haciendo eso. Lo que digo es, alguien tiene que prestar atención, porque la pata no la metieron solamente los burros de acá. Algún otro metió la pata también, entonces presten atención a eso. Y el segundo... Esa es la definición del presidente, ¿no? Claro, y la segunda parte es este fondo de resiliencia, que no es otra cosa que volver al statu quo anterior, a la perturbación. Tenía un statu quo, apareció algo que me perturba, me cambia el statu quo, pero hoy debemos volver con un fondo, se está hablando de 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que serían los que permitirían algún tipo de solución al momento en que nos encontramos. Claro. Entonces, creo que Argentina habla en serio, creo que Argentina es un país honesto, que por lo menos este presidente que está ahora, no, el otro no, pero este es un presidente honesto, habla con claridad, dice las cosas como son y tiene que encontrar una solución, una conclusión que le dé respuestas a lo que le está pasando a su país, porque tenemos vencimientos imposibles de pagar y nadie está dispuesto a caer en default. Ahora, Aníbal, en ese contexto, un país, el nuestro, que hay que llevar adelante, con reclamos muy lógicos por parte de la población y elecciones que son en 2 semanas. La candidata Tolosa Paz habló de un golpe blando. Digo, de actores dentro del propio país que pueden ir en contra de los intereses del gobierno. Que eso existió toda la vida. Me parece que otorgarle ese golpe, ese nombre es un, para mí por lo menos, no, tengo un enorme respeto a Victoria, pero me parece que es darle un lugar que no debe tener. Que tengan pretensiones pueden ser las que se les ocurra, y también del otro lado uno tiene la responsabilidad y la obligación de pararse como corresponde y decirle que eso no va a suceder, porque en todo caso van a poner a un país en las peores condiciones del mundo, porque nadie va a tolerar que eso que sería lo de un golpe, una cosa por el estilo, prosperara. No podría prosperar, o entonces haríamos un desastre de nuestro país que no tendría solución por muchísimos años. Nos va a pasar eso. Lo que tenemos que entonces ver es realmente qué es lo que está sucediendo, y si son los mismos intereses de siempre los que están. El poder real que manda a sus mandantes que cobran para esto, a decir todas las burradas que dicen y atacarte, como me han atacado en estos días, de una forma intolerable, pero es lo que hacen, te atacan. ¿Quién sería el poder real? Claro, ¿cuáles son los nombres propios del poder real? El poder real. No me hagan decir nombres porque son todos los vistos, los que ven, los que manejan la economía real, los medios de comunicación que están concentrados y que mandan a sus mandantes a decirle lo que se les ocurre, a quejarse porque uno debate o no debate con tal o cual, hay quienes se enojan porque si vos le contestás a un periodista que está diciendo una tontería, entonces no podés decirlo, porque bueno, de esas cosas el poder real lo ha hecho toda la vida. Siempre insisto con esto, Irigoyen fue el primero que tuvo atisbos de soluciones de no responder como poder formal al poder real, pero en definitiva tenía 5 de sus ministros que eran terratenientes: el ministro del Interior, el de Hacienda, el de Agricultura, el de Obras Públicas y el canciller. Lo intentó. Después fueron Juan Perón, Cristina, Néstor y ahora Alberto, los que no le dan la posibilidad de que sea el poder real el que decida. Y ellos quieren a toda costa hacer de esto una decisión propia y manejar el país como se les antoje. Y eso sería lo de menos. La realidad no es que van por los que menos tienen, los vulnerables, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, van por todo. Y entonces esta es la responsabilidad que uno tiene de gobernar y pararse de frente y decir las cosas como son para cuidarlos precisamente a los trabajadores, a los que menos tienen. ¿Y hay posibilidad de acuerdo, de consenso, de sentarse? Lo que ha intentado este gobierno del día 1, ¿no es cierto? Sí. Con mucha dificultad para más que con dificultad, con una actitud absolutamente de mala fe.
porque se Por veía parte la del poder vocación, real. claro, la vocación del presidente es sentarse a la mesa y hablar las cosas lógicamente y con el cuidado del caso para encontrar una alternativa común, y del otro lado medio como una posición de dureza, subidos al caballo, encontrando soluciones solamente desde los lugares donde ellos están diciendo y las ventajas que puedan tener, que fueron las que tuvieron siempre y que no las quieren perder. Es decir, para que esto suceda tenemos que estar hablando de una distribución equitativa entre los recursos específicamente. Bueno, hay que discutir eso. Claro. Bueno, cuando se habla de dividir la torta, ¿no? Incluso con el congelamiento de precios se mencionó mucho los márgenes de ganancia y demás. Yo ahí es cuando digo el acuerdo, el cómo, el quién tiene que ceder, nunca va a estar. Porque la discusión que está dando el presidente, que es exactamente lo que estás planteando vos, Luli, es cómo definir ese tema. Si vos tenés un nivel de rentabilidad fenomenal, lo que uno está diciendo no es que pierdas, nadie quiere que pierdas, no soy un antiempresario, un anti generadores de riqueza. Lo que uno dice es, si te va tan bien, ¿por qué no vemos cómo achicar los márgenes y que en vez de ganar por precio ganes por volumen? Si estás ganando 100 pesos por un producto y podemos lograr estirarlo para que los que sufren mucho sufran menos, por ahí en vez de ganar 100 pesos en uno lo ganás en 3 productos y eso sigue siendo un beneficio para tu empresa, más también es un beneficio para el que menos tiene. La Oxfam, que es una ONG creada con la Universidad de Oxford y 19 ONG más, nace en el 42 con la hambruna en Grecia. En el año 2017 dice la Oxfam que de sus propios estudios surge que el 82% de la riqueza generada en el país se la llevó el 1% de la población. El 82% de la riqueza se lo lleva el 1% de la población. Hablando de desiguales, ¿no? De desiguales. Y 3.500 millones de habitantes de este mundo no vio de todo eso un solo centavo. Bueno, en pandemia eso sabemos, empeoró. Eso en es la Argentina y en el mundo. Más desigual imposible, con lo cual Claro. hace gala al nombre del programa. La realidad es una gala que no da ventaja, ni que es para ponerse contento, ni cosa por el estilo, pero digo, si no vemos la realidad. la posibilidad de encontrarle salidas o encontrarle soluciones a alternativas que están lastimando y feo, y sobre todo con las pandemias que han multiplicado por 1000 de esta situación, bueno, se hace un poquito más difícil, ¿no? Nico, querido. Sí, Aníbal, en un rato vamos a mostrar un informe sobre estrategias de campaña, vamos a hablar de Juntos por el Cambio, pero también del Frente de Todos, y pensaba en la figura de Sergio Berni, pero no más allá de la discusión política o pública que tuviste con él, sino Berni como actor político. ¿Cómo te llevas con la idea de que Berni aporta al Frente de Todos, contiene votos por derecha, que es algo que se dice mucho? No sé si es así, la verdad no lo sé. Es amigo mío hace 20 años, no. Si discutí, si no discutí, eso vale cero. Sí. ¿Por qué? Y porque me voy a encontrar un día de esto en el pasillo del canal o en un bar tomando algo y me voy a saludar como toda la vida, que o me voy a salir ofendido o se va a salir ofendido. Sí, pero Aníbal, a nosotros lo que menos nos importa es el vínculo personal que ustedes Es que puedan no hay tener. otra cosa. No, sí, lo que señala Nico es oportuno, No, tiene que ver con un discurso está bien, referido a pero algo la muy discusión que se instaló tiene que ver con otra cosa que no me interesa. Uno tiene responsabilidades jurisdiccionales, no, otra cosa. En este caso específicamente, si me preguntás si él aporta o no aporta al Frente de Todos, no lo sé. Es un compañero, es un tipo que participa con nosotros y a mí no me llama la atención por que eso tenga que estar no es- pensando en que tenga que estar habilitando segmentos por un derecha, por llamarle de alguna manera, para poder contener votos. Me parece que no es el sentido. Es subestimar al electorado, me parece eso. ¿Y qué es entonces? ¿Una forma de ser? ¿Una forma de Él expresarse? tiene su forma de ser, ¿qué le van a decir cómo tiene que vivir? Es su forma de ser. ¿Twitter es un campo de batalla para algunos políticos? ¿Han No, es pensado una red dejarlo en algún social. momento? Es una red social que yo la descubrí en el 2008. Y fui uno de los primeros que tuvo Facebook y tuve Twitter, y cuando apareció Instagram, tuve Instagram. Fui el que la convenció a Cristina que tuviera Twitter y que tuviera Facebook. La utilizo, digo cosas, multiplico lo que puedo, muestro cosas que otros no muestran. Les molesta y lo siento. ¿Qué quieres que le haga? Si yo lo único que tengo para decir es eso. Cuando te tienen que lastimar, te lastiman sin piedad en la tapa. Un segundo tardan en lastimarte en la tapa. Cuando lo que dijeron es mentira, como lo hicieron tantas veces, apareces en la página 84 abajo a la derecha, en la página del TURF. ¿Qué te defendés? Luciana Bertoya.
Aníbal, en los últimos días estuvimos hablando mucho de Macri en Dolores, pero también hay otra causa que lo involucra y que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, que fue el envío de armas a Bolivia. Quería preguntarle cómo está esa investigación interna, si concluyeron con el sumario. Cuando yo me hice cargo del ministerio, la primera instrucción que le di a él respecto al titular de Gendarmería es: sáquenme este tema de encima, pongan las cosas en su lugar, vean qué le están debiendo formalmente en el tema de Santiago Maldonado a la justicia para entregar las cosas que correspondan, vean qué le están debiendo a la justicia por el tema de Bolivia, porque formalmente sabemos que han hecho la entrega de las 70.000 municiones, que hay 4 gendarmes o ex gendarmes absolutamente ligados a esta situación, que son Gerardo Otero, era el director nacional de Gendarmería, Salas, que era el responsable de las fuerzas especiales, Caliba, que era el que estaba destacado en La Paz, que es el que lo recibe y el que dicen que tuvo algún conato de boxeo con un agregado naval en ese lugar. Y el cuarto es Recalde. Ah, y Jaworski. Recalde fue el que firmó la salida de esta. La Fuerza Aérea en esto no tiene nada que ver, porque es un avión donde se lo traslada y nadie opina de qué se hacen los aviones, con lo cual trajeron un paquete, lo ponen, disponen cómo se va a hacer esta cosa, y cuando llegaron allá disponen cómo se saca esa cosa. Y vos, con lo cual por la poco tiene información que ver. que tenés y por tu intuición política, pero más por la información, ¿qué crees que pasó? Yo creo que han querido participar en el golpe, no tengo dudas. Pero es mi visión, es algo absolutamente personal que no involucra a la fuerza ni al ministerio a mi cargo. Es mi visión personal. Por esa misma razón yo no opino, manden lo que tengan que mandar a la justicia, que la justicia se haga cargo de la discusión. Internamente, el tema de las sanciones, porque hay algunos que... Internamente, el tema del sumario y las sanciones, porque había gente que seguía en actividad. Todo avanzado eso, no nos hemos quedado quietos en ningún lugar, y además hay personal más comprometidos que otros que ya no forman parte de la Gendarmería. Estos 4 casos son los casos bien gráficos, ya fueron expulsados de la Gendarmería. Flaco favor le hacen mencionándolos como tales. Bueno, tienen responsabilidades que van a tener que cumplir en el debido proceso que hay en la Argentina y en el que hay en Bolivia también. Van a tener que dar sus explicaciones. Compartimos un fragmento del expresidente Mauricio Macri, que estuvo ayer cenando con Juana Viale y dijo lo siguiente. La prueba está que desde que entró la plata al fondo hasta que nosotros nos fuimos, la deuda no aumentó, solo reemplazó la que teníamos. Entonces es una gran mentira. Y segundo, los señores del fondo lo único que dicen es: nosotros no estamos apurados por cobrar a la Argentina. Lo que queremos nos digan cuál es su plan. ¿Cómo van a hacer para ordenar su economía para poder devolver esta plata? Les vamos a dar 10 años para pagarla. Lo mismo que los demás. Nosotros, si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso a te 10 quería años. preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección. Lo arreglábamos en 5 minutos. Lo arreglábamos en 5 minutos. Es un mentiroso, es un orate, es un señor que no está bien de la cabeza. En las mentiras que blande cada vez que tiene oportunidad, y la falta de respeto que significa escupirte en la cara cuando te miente de esa manera en un canal de televisión. Ellos tienen que recurrir al Fondo Monetario Internacional cuando la banca privada no les prestó un centavo nunca más. Con lo cual, la vez pasada, la exgobernadora, titular de un departamento que no sabe explicar cómo lo tiene, decía: nosotros hubiéramos tomado un préstamo para pagar este préstamo. ¿A quién le toman un préstamo si la Argentina no es sujeto de crédito? Ellos la llevaron al extremo de que no fuera sujeto de crédito. Y le van a dar 10 años, no le van a dar 10 años, por lo que charlamos hace un ratito. Desde que se fundó con los acuerdos de Bretton Woods a la fecha, la forma de pagar es una sola y no la van a cambiar. Se la cambiaban a ellos, no la van a cambiar. De la misma forma, hay que encontrarle soluciones, y lo que ellos dicen, que los vencimientos, que los 10 años, los vencimientos son del 20, del 21, 22 y 23, y que hay que poner todo eso en orden
para poder cumplirlo, porque si no se cumple se cae en default. Lo que representaba la otra deuda, la de los bonos, la de los bonos fue ordenada, 37.700 millones de reducción tuvo esa deuda. Ahora, mencionás a la exgobernadora, hoy por hoy candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y pareciera que hay un claro intento desde Juntos por el Cambio de alejarse de la figura del expresidente. De hecho, no estuvieron en Dolores ni Larreta ni Vidal. Pero ¿cómo no se van a dejar si esto es un mamarracho lo que este hombre hace? Pero sigue siendo su líder político. No es un líder político, es alguien que la circunstancia lo puso en ese lugar. Es el concepto de Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Y eso fue lo que le dio la oportunidad en aquel momento de valerse de ese espacio para llegar a un punto. Pero después queda demostrado que el liderazgo no tiene. Hay un montón de gente que no vota peronista. Cuando Juan Perón volvió sacó el 62% de los votos, el 38% no lo votó. Cuando Cristina tuvo su mejor momento sacó 54% de los votos, el 46% no la votó. Hay un segmento de la sociedad que no vota peronismo. Claro. Bueno, ese tema estará así, será así. Será nuestra responsabilidad trabajar para que ese segmento del medio gris, que no se sabe bien dónde está, porque hubo compañeros nuestros que no fueron a votar y que yo creo que van a ir a votar. Nadie tiene vocación de votar al verdugo, al que los va a lastimar, al que le va a sacar las indemnizaciones, al que le va a sacar plata, al que no le va a dar ningún tipo de ventajas en sus ingresos, al que no va a generar un mercado fortalecido doméstico que le dé las ventajas de que la tenga que lo abastezca una pyme que además de trabajo, mano de obra a nuestros hombres y a nuestras mujeres. Esto no va a suceder, entonces ¿por qué lo van a votar a este grupo, a este segmento? Y si fuera tan líder, se pierden la oportunidad de ir, y si fueran tan líder, las 400 personas, 500 que fueron, son las que representan todo ese segmento. Dice él que lo pararon en todo el viaje. No paró nadie. Lo que me pregunto es si no es Mauricio Macri, ¿quién es el líder de la oposición, no? Ahora no lo sé. Los liderazgos no piden permiso. Con lo cual, en algún momento, seguramente, ese segmento va a tener a alguien que se va a erigir en su Es interesante el tema porque Vidal dijo lo mismo respecto a la deuda que Mauricio Macri, con lo cual no da la sensación que es Macri el que piense eso, sino es el espacio político. Pero nos vamos a Edimburgo. Pero es que no directamente. Es verdad. Dame un segundo y ya lo contestamos, Aníbal. Nos vamos a Edimburgo porque estamos en comunicación con nuestro compañero Pablo Ibáñez, parte de la delegación de periodistas que acompañaron la comitiva oficial. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Luli, ¿cómo andan? Bien, muy contento de poder hacer este breve contacto, aunque sea. ¿Cuál es el clima de la delegación argentina después del comunicado del G20, Pablo? Mira, llegó hace 2 horas y media, la delegación se instaló acá con Alberto Fernández en un hotel céntrico de Edimburgo. La expectativa es muy alta, el comunicado se estuvo trabajando durante las últimas horas. Básicamente el gobierno argentino, la comitiva argentina está entendiendo que al menos 2 de los planteos centrales que venía haciendo el presidente y el ministro de Economía Martín Guzmán respecto a cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional están ahí plasmados. Uno tiene que ver justamente con la idea de lo que puede haber ocurrido en este tiempo con el acuerdo con el fondo, la famosa historia de la sobrecarga, y la otra historia particular. Pablo está en la calle y vemos a un escocés que la está rockeando todo. Que yo no sé si está muy sobrio a esta hora de la madrugada en Escocia. Pablo, igual te escuchábamos y te veíamos muy bien, ¿eh? Yo no sé si vos claro, nos seguís son escuchando 2 de la y viendo. mañana, ¿qué hora es allí? En y ese calculo momento, ¿no? que más o menos 2 de la mañana, ¿no? Una situación bastante particular. No sé si salimos al aire, no sé. Estás al aire, ahora estás al aire. Bueno, parecía acá un muchacho que no le gustaba mucho por lo menos escuchar hablar en castellano. ¿Era una persona saliendo de un pub? ¿Qué era? Es Halloween. Es Halloween. Se sigue festejando, ok. En fin. Y esta situación bastante particular en medio de Edimburgo. Bueno, a ver, para hacer lo más sintético posible, a ver si recuperamos un poquito Dale, tranquilo. La cordura. La situación es esta: el Fondo Monetario Internacional, la resolución del G20 sostiene la idea de los sobrecargos. El presidente de la Nación entendió que estaba bien, que eso era lo correcto, que eso era lo justo, que eso era lo que había que hacer, y de esa manera se resuelve y se encuentra un punto de satisfacción para lo que el gobierno argentino estaba buscando. Habrá que ver cómo siguen las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, mañana se va a estar reuniendo Martín Guzmán y Gustavo Vélez con autoridades del fondo, ya una charla más técnica, y esa es más o menos la expectativa sobre que eso siga avanzando. ¿Cuál es la cuestión particular? No se quieren dar fechas, porque es muy difícil trabajar sobre la fecha, pero el gobierno quedó satisfecho en el sentido de que se comprendió, se interpretó, se tuvo en cuenta la demanda del gobierno argentino respecto a que
lo que tendría que pagar el año que viene es impagable. Claro. Y que esas condiciones, esa situación de cierre tiene que ver con una decisión política que tomó el Fondo Monetario Internacional en su momento. Entonces, ¿qué dice el gobierno? El G20 entendió, interpretó ese criterio, lo tuvo en cuenta y al tenerlo en cuenta, al interpretarlo, seguramente Bien. debería dar algún resultado en la negociación futura. Pablo, gracias. Anda a dormir, descansa que mañana tenés un día largo. Dale, hasta luego. Un abrazo. Aníbal, última palabra. Le agradecemos antes por haber venido. Mañana una reunión con el FMI. Sigue siendo político, sigue siendo un préstamo excepcional. ¿Qué crees que va a pasar? Sigue siendo la tarea de Guzmán, por instrucciones del presidente de la Nación, el que sigue trabajando y muñequeando encontrar una solución que ponga a los argentinos en un lugar cómodos desde el punto de vista, o mejor dicho, un lugar que no sea incómodo desde el punto de vista de lastimar más a los que menos tienen, de generar una ventaja para los trabajadores con ese mercado doméstico fortalecido que le dé la capacidad para poder consumir de distintas condiciones y pensando fuertemente en encontrar una salida que tenga que ver con lo que al Fondo Monetario Internacional le interese respecto de la relación con la Argentina, que tiene la obligación de seguir adelante con sus responsabilidades generadas por su continuidad jurídica anterior, que es impresentable que acabamos de ver con Juana Vial en el día de ayer. Gracias, Aníbal, por haber venido. Gracias a usted. Gracias de verdad. Muy bien. ¿Nos paramos? Sí, nos paramos y vamos a acompañar a nuestra columnista Flor Barragán. Podemos pararnos, perfecto. Sí, Vamos. bueno, ya me dijiste chau, Aníbal, muchas gracias. Me quedé con ganas de preguntarle a Aníbal si festeja Halloween, un dirigente nacional y popular, la veo difícil. Igual yo no estoy en contra para nada de los festejos de Halloween, quiero decirlo. Bueno, los grieta, chicos les desiguales. gusta, se divierten, les encanta, Sí. la juventud ayer Muy salió a nuestro, bailar. muy lindo, muy nuestro. Flor. Muy bien. Bueno, a ver, yo tampoco estoy en contra de los festejos Muy de bien. Halloween. Estoy con vos, Luli. Bueno, hablamos del Fondo Monetario Internacional, que le dio a Argentina, todos sabemos, el préstamo más grande en la historia que dio el FMI. Ahora, al FMI no podés defoltearle, no podés decirle, mirá, no te voy a pagar, te mando un beso. No podés decirle eso. Con el FMI no podés reestructurar, no podés cambiar la carga de la deuda. En ese sentido, ¿qué va a hacer Argentina para poder bajar este monto de deuda? Tenemos las estrategias oficiales del gobierno. En cuanto a las tasas de interés, esto de revisar los sobrecargos, unas sobretasas que tiene que pagar Argentina. Después también, en cuanto a los plazos, de extenderte en el repago. Ahí se está hablando de un fondo de resiliencia con los derechos especiales de giro, es decir, estos derechos especiales de giro que dio el Fondo Monetario, que repartió en todo el mundo, que los países que dicen, mira, yo no necesito una donación del fondo, estoy bien, que puedan donarlo a este fondo como si fuera un fondo de emergencia y que ese fondo pueda prestarle a países como Argentina. Ahora, Flor, hubo una entrega de ese dinero hace un tiempo nada más, que el objetivo era para, poner plata en aquellas personas que más sufrían la pandemia. La Argentina lo que hizo fue, así como le llegó, lo devolvió a modo de pago de deuda. ¿O no? Sí, así es. Lo que ocurrió fue justamente eso. Llegaron los derechos especiales de giro a Argentina y Argentina los está usando para pagar deuda del mismo Fondo Monetario. Entonces, la idea es, otros países a los que se le dieron derechos especiales de giro, que puedan donarlos a este fondo y que efectivamente puedas usar el dinero para salud, educación, la salida de la pandemia, ayudar a los trabajadores, empresas que cerraron. Y por último, la última estrategia tiene que ver con el canje verde. ¿Y qué es esto del canje verde? Tiene que ver con cambiar lo que tiene que ver con deuda, es decir, vos tenés deuda como país y en vez de tener que devolverla, lo que podés hacer son acciones climáticas. Veamos entonces cuáles serían el impacto de todas estas estrategias de efectivamente concretarse. La de los sobrecargos, que tenía que ver con las tasas de interés, implicaría una reducción de deuda de $1.000 millones por año. Es decir, algo muy importante, pero atención, que en el comunicado del G20, en una línea muy cortita habla del tema de los sobrecargos. No es ahí, según en Wall Street, si preguntás, el gran festejo, porque dice, vamos a ver qué pasa con eso. Déjame hacerte una pregunta ahí. $1.000 millones anuales sobre, por ejemplo, para el año que viene creo que son 19.000 millones, ¿no? Los que efectivamente habría que pagar sin acuerdo. Así es, sí, $19.000 millones. Si vos ves las barritas de pago de deuda, pega un salto en lo que tiene que ser con el 2022. Entonces vos lo que necesitas, o lo que la Argentina necesita es, además de este retiro de sobrecargas, esos 19.000 o en total lo que para 22
22 y 22-23 y 20-23 implicaría cuotas más largas, más plazo. Les voy a decir la verdad, yo soy el meme ese que empieza a hacer cuentas y no entiende nada. Ubican el de la profesora con un pizarrón atrás, que es como que le aparecen cuentas y mira y dice, ¿de qué hablan? Me parecen números tan grandes y una negociación tan difícil que yo creo que es muy complicado entender de verdad lo que el gobierno está buscando, ¿no? Sí, y cuando ves estos números, lo que te pasa es que decís, ¿es mucho o poco? Obviamente que uno sabe que es muchísimo, pero cuando comparás, por ejemplo, ¿no? La deuda que tiene Argentina con el FMI es más de las reservas que hay en el Banco Central, como claro, para tomar una dimensión de si es grande o es chica. Y bueno, por eso, como decías, Pablo, las estrategias tienen que ser en conjunto. Con una sola de estas no te alcanza. Claro. Y de hecho, la última tiene que ver con el monto. Y como siempre hablamos, el monto es lo más importante que tiene que volver a Argentina. Y ahí tiene que ver con el canje verde, que hay antecedentes. Si pones DevSwap en Google, no sabés la cantidad de antecedentes, me sorprendía, que hay de canjear deuda por acciones climáticas. Pero nunca se hizo por un monto tan grande. Es decir, nunca un país dijo, debo 50.000 millones, listo, me voy a hacer una represa. No, nunca pasó por un monto tan grande. Así que tienen que ser las tres estrategias en conjunto. Gracias, Flor, clarísimo. Por lo menos me parece que aporta a la discusión y al debate un poco la necesidad que planteaba Lucila. Bueno, nos vamos a una pausa aquí en Desiguales en la televisión pública y enseguida charlamos con Daniel Filmus, el ministro de Ciencia en la Argentina, y después tenemos también, para dentro de un ratito nada más, una charla con el Beto Quevedo y Sheila Wilker, porque vamos con analistas, vamos a ver a 2 semanas de las elecciones, Lucila, Sí. a ver cómo va llegando, por supuesto, la situación, si algo cambió respecto de las PASO, qué es lo que pueden esperar oficialismos y oposiciones. Hacemos una tanda muy breve, ya venimos. Bueno, muy bien, ya estamos con Daniel Filmus, el ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, o Tecnología e Innovación Productiva. Enseguida conversamos con él también todos los temas y sobre todo el desarrollo federal de la investigación. Pero antes, Luciana Bertoia tiene la agenda de justicia de esta semana que arranca. Lu. Mirar en el plano judicial esta semana tienen que ver con la Corte Suprema, que va a estar transitando una nueva era sin Elena Hayton, sin mujeres, con los ministros volviendo a la presencialidad, se van a volver a encontrar, y también ahora los acuerdos que históricamente desde el año 90 eran los martes, podrán ser cualquier día. La otra novedad también en la Corte tiene que ver con que Carlos Rosenkrantz anunció que va a empezar a intervenir en los casos de sus clientes. ¿Saben cuántos casos ya tuvo que excusarse? En 111, según los registros de la Corte. Así que bueno, hay que ver. Se excusaba porque él había sido o bien parte o bien abogado de alguna de esas empresas, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, él venía de un estudio jurídico muy importante con Gabriel Bouzat. Entonces se excusaba en estos casos que, bueno, entre otros tuvo a Clarín, a La Nación, a las grandes empresas, y también se excusaba porque su hija trabaja en un estudio muy importante, Marval O'Farrell. Así que bueno, ahora dijo, pasaron 5 años desde que llegué a la Corte, ya está, ya no tengo más explicaciones para dar. Y el otro gran tema de esta semana tiene que ver con Mauricio Macri, que va a Dolores y está preparando su contragolpe. Lo que están estudiando en estas horas tiene que ver con presentar una nueva recusación contra el juez Martín Baba, que lo quiere indagar por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, y una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Pero recusación, ¿por qué esta vez? Si el camino parece allanado, digamos, ¿no? Todos los obstáculos que había. Bueno, esta vez justamente por haberlo hecho ir a Dolores sin haber pedido relevamiento del secreto, que fue por lo que no contestó. Sí, de todas maneras, quizás si lo hubiesen pedido antes el reglamento de secreto, también lo hubiesen recusado por haber supuesto que Macri iba a revelar algo sin tener el conocimiento, ¿no? El juez Baba pidió información el 1 de octubre, ¿no? Hay algo que se quedó a medio camino, pero eso lo empezó a hacer. Lu, gracias. Vamos a seguramente durante toda la semana estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir. Ya estamos con el ministro Daniel Filmus. Gracias por haber venido. Por favor, Daniel. gracias por la invitación. Quiero avisarles a ambos que quiero tener una noche en paz. ¿Por qué? Porque somos claramente desiguales. Claro, son claramente desiguales. Hay un hincha de Newell's y hay un hincha de Central. Ya estoy entendiendo. Daniel,
Por favor. ¿Qué? Daniel es hincha de San Lorenzo, que ha tenido una buena jornada. Mirá cómo te cambió no, la perdón. carita. No, pero Pero Mira. escuchame una cosa, Sí. vos te metés en una camisa de 11 horas, o sea, me No, metés a ¿por mí, qué? mejor dicho. Dije que quiero tener una Encima en un noche fin de en semana paz. en el que ellos ganan, nosotros perdemos. día para festejar. Estás bárbaro. Vine acá para... Bien. Pregunté dónde hay un hincha de Huracán para poder... Claro. Bueno, hubiese venido el fin de semana pasado, Daniel. No, Si eras tan guapo. no hubiera venido. Bueno, ya está, cubrimos la cuota. Sí. Muy bien. Bueno, Daniel, venís de una semana de mucho recorrido por todo el país. Arrancás mañana, si no me equivoco, Corrientes. Hay un desafío muy concreto que es federalizar la ciencia y la tecnología. Pero ¿qué quiere decir eso en concreto para que la gente lo entienda? Es bien interesante, sí. Mañana estamos en Corrientes y en el Chaco con la idea de avanzar en distribuir mejor la ciencia en el país. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Bueno, el 85%, sin exagerar, el 85% de los investigadores y de la inversión está en 4 jurisdicciones: la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El resto del país prácticamente no tiene desarrollo científico-tecnológico propio. Hay que... Eso quiere decir, formarse como científico o científica en, no sé, en Chaco implica desarraigo. Es, sí o más, sí. es mucho más difícil, hay menos centros del CONICET, hay menos tradición científica en esos lugares, hay muy buenas universidades, hay donde se forma, pero en general para desarrollarse como investigadores tienen que ir a los grandes centros urbanos. Entonces, hace muy poquito, y eso es muy bueno poder señalarlo acá, se votó una ley, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que plantea un giro copernicano, que la mayor inversión que tiene que hacer el Estado Nacional es hacia las provincias. ¿Por qué? Porque para cambiar la matriz productiva del país, para dejar de ser un país solamente exportador de productos primarios, hace falta agregarle valor. Y no hace falta que venga a las grandes ciudades o que venga al puerto para agregar valor. Hace falta que nosotros llevemos allí las capacidades de desarrollo tecnológico y que generemos realmente una situación científico-tecnológica de igualdad, donde las mayores riquezas nuestras están en muchos casos en el interior del país. Claro. Esto exige un esfuerzo enorme y la ley fija que el 20% de los recursos, yo les doy un dato, nuestro ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aparte del CONICET y la Agencia de Investigaciones, este año el presupuesto es 7.000 millones, la ley que durante 4 años Macri la boicoteó e impidió que saliera, la ley permite que este presupuesto el año que viene aumente de 7.000 a 23.000 millones. De esos 23.000 millones hay un fondo específico de 13.000 millones que es para desarrollar la ciencia en el interior. Ese presupuesto comparado con la región, ¿cómo está la Argentina? Argentina está debajo de Brasil, por encima de otros países, pero lo que hay que decir es que nosotros habíamos crecido en ciencia y tecnología entre el 2003 y el 2015 en forma sustantiva, que ese crecimiento entre el 2015 y el 2019, calculan, habíamos llegado al 0,37 del PBI, cayó al 0,24 y los sueldos cayeron casi el 40%, los sueldos de los investigadores, de los becarios y del CONICET, y que ahora ya estamos en el 0,28. Es decir, que estamos remándola de atrás por lo que dejó caer Macri, que dicho sea de paso, cuando yo asumí como ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, en el 2003 no había Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se creó. Cuando Roberto Salvarezza, excelente ministro, asume en el 2019, se encuentra que tampoco hay ministerio. Claro. Porque Macri había desarticulado totalmente el ministerio y lo había degradado a ser secretaría dentro de Educación, Cultura y Deporte. Claro. Flor. Sí, ahora si uno conversa por ahí con investigadores del CONICET, lo que te dicen es, ¿tengo algún otro trabajo para llegar a fin de mes debido ¿no? a la inflación? En ese sentido, ¿hay algún plan para intentar recomponer esta pérdida después de tantos años y que el investigador no tenga que tener tantos trabajos? Porque en definitiva lo que tiene que hacer es estar formándose todo el tiempo. Sí, hay un plan de jerarquización, ustedes lo habrán escuchado. La semana pasada el presidente de la Nación anunció un 10% más, es la tercera cuota de 10% por encima de la paritaria nacional, donde los investigadores están, pero fueron tan degradados los investigadores en su salario y los becarios que el presidente y el ministro de Economía, en este caso Martín Guzmán, han planteado que hay que hacer un esfuerzo especial para los investigadores. De hecho, hoy hemos leído todos en los diarios en algunos diarios, que ha aumentado que 70 investigadores que estaban fuera del país con el programa Raíces, que es un programa para repatriar investigadores argentinos que tuvieron que irse por esas circunstancias, mayoritariamente en los 4 años de Macri, están volviendo al país. No se trata solo de que un investigador viene y hay que pagarle un salario, tenés que hacer un laboratorio, que tenés que crear la infraestructura, tenés que comprar los insumos. Claro. Entonces es un esfuerzo enorme, estamos en el récord
de investigadores del CONICET de toda la historia. Hemos incorporado 820, estamos en más de 12.000 investigadores y otro tanto de becarios. Esto está poniendo de vuelta a la ciencia de pie en la Argentina cuando es un elemento fundamental, por ejemplo, para la pandemia. Nico. Sí, Daniel, voy a hacer advertencia, voy a hacer mala praxis periodística porque voy a partir de un caso personal para una situación general. Justamente ayer estuve cenando con una becaria del CONICET que me contaba que lleva 9 años como investigadora y cobra 70.000 pesos. La pregunta ya en esos números no sería cómo hacemos para repatriar investigadores, sino para retenerlos. No, los becarios de doctorado y postdoctorado han tenido un aumento mayor que el de los investigadores todavía, lejos de lo que se necesita, más de 70.000 por supuesto. No puede ser 9 años de becaria porque las becas de doctorado... No, becaria y doctorado. Claro, son becas por menos tiempo, pero está claro, cualquier reclamo que hace un investigador es justo, hay que decirlo. Totalmente. Pero si uno va a hablar con los investigadores, van a decir las dos cosas. Se hizo mucho, todavía hace falta hacer más. Lo plantearía de esta manera. Se habla mucho sobre acuerdos, sobre tratar de construir algunos puntos en común a mediano o largo plazo, digamos, ¿no? No puede ser uno, porque yo me pongo en la piel de alguien que se decide dedicar a la ciencia. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o del kirchnerismo si vos querés, hubo una política muy activa para repatriar. Después con Macri pasó lo que pasó, ahora efectivamente la cosa es de recomposición, pero en términos del balance, yo no sé si es un balance bueno con la enorme cantidad de vaivenes que efectivamente tiene para organizar su vida, digamos, ¿no? Es perfecta la pregunta, porque en realidad en la ciencia no hay nada a corto plazo, todo claro, es a largo plazo. Claro. Entonces vos tenés, desde la vuelta a la democracia tenemos una política pendular. Alfonsín tuvo una muy buena política, ¿no? Sadowski fue el secretario de Ciencia y Tecnología, así que tuvo una muy buena política científica. Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. Toda la década de los 90 daba lo mismo fabricar acá que comprarlo afuera. Entonces, ¿para qué invertir en investigación acá? Nuevamente, entre el 2013 y el 2015 tuvimos una política donde realmente se invirtió muchísimo en ciencia y tecnología y lo tiró bajo Macri. Por eso esta ley y otra ley más, ¿no? La ley de economía del conocimiento. Porque los países que invierten, hay países que invierten 3, 4, 5 puntos del PBI, no es porque el Estado invierte todo, sino porque hay atractivos para que los privados sumen al Estado su inversión. Ahora, solo invierten los privados si el Estado encabeza. Quiero darte un solo dato, porque lo dijo el presidente hoy en Glasgow. Bueno, la situación es que la concentración de la ciencia y la tecnología, el monopolio del conocimiento en el mundo, es de tal magnitud que lo tuvimos con la pandemia. Quienes monopolizan el conocimiento monopolizaron las vacunas, por ejemplo. Sí, claro. Decidieron quién vive y quién muere. Y algunos países están hoy hablando de la tercera dosis y otros no empezaron con la primera. La concentración de vacunas en los países del G20 fue más del 80% de todas las vacunas del mundo. Bueno, hoy comenzamos Desiguales justamente hablando de eso, ¿no? Que, digo, los países que estaban en el G20 tienen 15 veces más vacunas que los países de bajos ingresos. Ayer habló el expresidente Mauricio Macri, compartimos un fragmento de esa charla con Juana Viale hace un rato nada más. ¿Te parece, Daniel? Si vos querés, compartimos otra de sus frases, de sus conceptos. El fondo, queridos argentinos, el fondo son los demás países. Los países que tienen plata, ¿no? O sea, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, China, y que forman este fondo, este grupo de técnicos, y le dicen, apoyemos a este país porque tiene un plan para salir adelante, y vale la pena que lo apoyemos. Y nosotros, los argentinos, yo fui, le dije, los mercados internacionales tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo, no están queriendo financiar más la Argentina, necesito la ayuda. Ellos dijeron, vamos a ayudar porque creemos hacia dónde va. Así... ¿Pasó eso? Bueno, ¿Por qué te sabe reís, si es Daniel? humorístico lo que está planteando. Uno hubiera creído que en 4 años podía haber aprendido algo, ¿no? Bueno, está claro que es todo lo contrario, de que toda la plata que él pidió fue para la fuga, no fue por el tema de que el kirchnerismo iba a venir, sino por el desastre que él hizo en el gobierno. Y claramente uno puede pedir prestado en algún momento si uno va a usar esa plata, por ejemplo, en investigación científico-tecnológica, que va a generar beneficios al futuro. No es el caso de lo que hizo Macri. Uno no sabe si él se lo cree lo que está diciendo o él sabe que es una mentira, porque realmente es de una magnitud tal que es vergonzoso. ¿Y la deuda que hoy por hoy tenemos con el FMI, cómo afecta a lo que es la inversión en ciencia y tecnología? Bueno, por supuesto, si nosotros no tuviéramos esa deuda, tendríamos mejores condiciones para poner más recursos en ciencia y tecnología. Quiero decir un dato que me parece que es central. Cuando yo hablaba recién del monopolio de los países
y aquellos que tienen el conocimiento y los que no tienen el conocimiento. Bueno, hay que decir que más del 95% de la ciencia y la tecnología se produce en un pequeño número de países. ¿No? Nosotros, como Argentina y todos los países en vía de desarrollo, sufrimos el monopolio de las patentes. Por ejemplo, insisto con el tema de las vacunas, que los países que desarrollan ciencia y tecnología propia nos imponen. Ahora, Argentina tiene, a diferencia de otros países, las condiciones como para hacer su propio desarrollo. Por ejemplo, y vuelvo a la cuestión que nos preocupa a todos, que es la pandemia, Argentina, no solo el barbijo que seguramente utilizan ustedes tiene que ver con lo que produjo el CONICET, los kits para la detección del COVID fueron también desarrollo del CONICET, con empresas pymes que después lo pudieron hasta exportar, el barbijo y los kits, y estamos desarrollando 4 líneas de vacuna contra el COVID propias. Argentina va a ser uno de los pocos países del mundo en vía de desarrollo que va a tener condiciones para hacer su propia vacuna. De hecho, la OMS, como ustedes saben, decidió que 2 países de América Latina, Brasil y Argentina, son los que tienen condiciones para desarrollar nuevos tipos de vacunas. ¿Qué nos puede contar sobre la vacuna argentina? Bueno, hay 4 líneas de vacunas, las 4 apoyadas por la Agencia de Investigación más Desarrollo. Estamos esperando poder hacer fase 1, fase 2 y fase 3 el año que viene y terminar con los estudios clínicos este año. Esperamos también, porque ustedes saben que la ciencia para avanzar tiene que ir generando las pruebas suficientes, poder tener sobre finales del 2022 o inicios del 2023 la vacuna argentina. ¿Va a reemplazar las que vienen de afuera? No, se va a sumar a las que vienen de afuera. Lo más probable, y lo que estamos viendo en todos lados, y es lo que se señala, es que va a haber que tener vacunas de refuerzo, porque aparentemente lo que muestran las investigaciones es que las defensas van bajando y hace falta aplicar, por lo menos por un buen tiempo hasta que desaparezca la pandemia, va a hacer falta ir teniendo más vacunas. Argentina no solo va a tener la capacidad de tener soberanía respecto a este tema, sino la capacidad de exportar a los países de la región con los cuales ya estamos hablando del tema. Claro. Nos adelantamos en el tema. ¿Crees que van a denostar la vacuna argentina por ser argentina? Bueno, algunos lo pueden hacer, también lo han pasado con vacunas de otro tipo, y hay que decirlo, acá hay intereses económicos, detrás de cada vacuna hay intereses económicos y por supuesto algunos van a querer criticarla. Argentina, por supuesto, va, no solo porque las pruebas no solo hay que hacerlas en el AMAT acá, sino que al mismo tiempo los laboratorios que están trabajando con otros investigadores las van a presentar en distintos lugares de evaluación, en distintos países del mundo, para que estemos seguros de nuestra vacuna. Bien. Lo cierto es que son pocos países lo que pueden hacer, lo cierto es que al llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los investigadores que estaban en otros temas han acudido a centrar en el tema del COVID y hay que estar orgullosos de nuestra ciencia y de la posibilidad de que esa ciencia resuelva los problemas concretos. Porque sí, por eso cuando hablamos de generar una federalización es para que sin ciencia y tecnología no hay posibilidad tampoco de generar trabajo en todos los ámbitos del país. Daniel, una palabra sobre los que están en los tótems: Elisa Carrió, Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Bueno, primero, son buena parte responsables de la situación que está viviendo Argentina. Nosotros estamos saliendo, como todos sabemos, de 2 desastres. Estamos saliendo del desastre que fue gravísimo. Yo, como investigador del CONICET, me dedico a investigar la educación. Lo que ha pasado, uno los escucha ahora aparentemente con la banderita de la educación pública, no solo lo que dijo Mauricio Macri respecto de caer en la escuela pública, sino que lo que ellos han hecho es, después de haber llegado, por lo que decías vos antes, hay que tener política de Estado. Pusimos una ley para llegar al 6% del PBI en educación. Llegamos al 6% en el 2015 de inversión en educación. ¿Cuánto nos dejó Macri según el CIPEC? No según la opinión nuestra. Según 4,8%. ¿Sabes lo que es un punto del PBI? Un punto 2 menos en educación. Eso se refleja en concreto en la infraestructura, pero por en supuesto, el aula directa. Y en los salarios, porque los salarios docentes cayeron cerca del 40%. La verdad es que nunca se preocuparon por la educación, mucho menos por la educación pública, y son responsables en buena medida de la situación educativa que heredamos. ¿Y le encontrás alguna virtud política a Elisa Carrió? Sí, a mí me parece que la encuentro en la vehemencia, digamos, y en la... ¿Como virtud? Sí, a mí me parece que... ¿La conoces? Una persona... La conozco, fuimos diputados al mismo tiempo, compartimos, y uno la ve defender fuertemente
lo que ella debe creer sus ideas. Claro. No así lo de Macri, que como vimos recién, no tiene idea. Territorio al que representaste muchas veces en la Cámara de Diputados, por el que fuiste candidato además a jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y bueno... Bueno, es un buen gestor inmobiliario, digamos, donde ve un espacio verde, construye una torre. Bueno, estamos discutiendo en varios lugares de la ciudad, porque el único interés que uno ve en el gobierno de la ciudad es un interés inmobiliario, ¿no? Cambiar el código de planeamiento y a su vez generar, como está generando en la costa y en otros lugares, una ciudad que debiera mirar al río, generar todo lo que puede de cemento y no de lo que necesitamos los porteños y las porteñas. ¿Tenés que estar resuelta la discusión interna y que Larreta es efectivamente el gran referente triunfante después de las PASO? No, yo creo que por lo menos uno no tiene por qué opinar por la fuerza opositora, pero en este caso yo creo que Macri va a dar pelea por lo que hemos visto y Patricia Bullrich y sectores mucho más polarizados que Rodríguez Larreta van a dar pelea y creo que el radicalismo también va a dar pelea. Yo creo que muchos miran al gobierno como si el gobierno tuviera muchas fisuras y nosotros vamos todos en la misma dirección. Podemos tener velocidades distintas, pero en el frente de todos estamos todos mirando para el mismo lado. En cambio ahí uno ve que realmente hay diferencias profundas, no me cabe duda que se van a plantear de acá al 2023. Bueno, quedó María Eugenia Vidal, una palabra si querés decir sobre ella. Bueno, muy parecido a lo de Macri, me parece que la verdad es que el papel que desempeñó como gobernadora es pobrísima, que se corra a la ciudad de Buenos Aires es la demostración de que no tiene ninguna oportunidad en la provincia de Buenos Aires, que como todos sabemos, fue lamentable la gestión. Daniel, te pido una última, me van a matar por hacer esto, pero te pido una última. Porque nos están diciendo hace 5 minutos que cerremos. Pero para mí no podemos aprovechar esta oportunidad. Y para dirimir, además, diferencias internas, que efectivamente las tenemos. Estamos en un país en el cual en poquito tiempo los pibes y las pibas juegan a ser San Martín, Bolívar, Juana Zurduy, digamos, ¿no? Hoy me sorprendió ver en las plazas un montón de pibes y pibitas muy chiquititos jugando a Halloween. Como ex ministro de Educación, ¿qué mirada tenés sobre eso? Lo más rápido que puedas, disculpa. Bueno, que uno de los temas fundamentales de la soberanía es la soberanía cultural. Como ministro de Educación lo que te puedo decir es que nosotros creamos el canal Encuentro y el canal Paca Paca. Y que con orgullo muchas veces vas a cualquier lugar del país y todavía ves a los chicos que enarbolan como sus héroes, sus próceres a San Martín, Sarmiento, Belgrano y Zamba. El personaje de Paca Paca ha sido el portador de ese cambio de cultura. Hay que recuperar, no es fácil, hay que recuperar esa mirada de adentro hacia afuera. 1-0 Caruso, muchas gracias, no, Daniel. Se disfrazan y se quieren divertir un rato, Gracias nada más, por venir, Caruso. Daniel. Ya está la columna después de la tanda de Nico Fiorentino analizando todo lo que tiene que ver con la política. ¿Fue un gol, no fue un gol lo que pasó para el gobierno en el G20? Y además campaña electoral, lo que se viene en Juntos por el Cambio, lo que se viene en el Frente de Todos, el sí como bandera. Vamos a estar analizando todo esto con Luis Quevedo, con Sheila Vilker, que ya están aquí en nuestros estudios. Todo esto después de la tanda. Si no lo saludaste o por de San Lorenzo o porque ganó la diferencia, pero está bien. Vamos. Gracias, Daniel, muy amable. Me hereda Beto Quevedo, otro fanático del Ciclón, así que estoy bien representado. Gracias, Daniel, por estar ya acá. Venimos. Pausa. ¿Central cómo salió? Ya estamos listos para escuchar a Nicolás Fiorentino. Estrategias de campaña. Estamos solamente 14 días del 14 de noviembre, justamente Juntos por el Cambio, el Frente de Todos. Nico, ¿qué está pasando? Mira, para empezar a hablar de la campaña del Frente de Todos hay que empezar a hablar de una persona, que es Antoni Gutiérrez Rubí, que es un consultor, un supuesto especialista en elecciones catalán, que si yo les digo que quien lo trajo para modernizar una elección fue un viejo varón del conurbano, ¿me creen? ¿Quién? Sí. Fernando Espinosa fue quien le recomendó en 2017 a la entonces candidata a senadora, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había que modernizar la campaña de Unidad Ciudadana. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la idea esta de las campañas ciudadanas
medio politizadas. Ahí podemos verlo. Este es el gurú que de alguna manera recuperó el Frente de Todos, porque en la primera parte de la campaña no participó. Participó después de la PASO. Fue convocado después de las PASO, tuvo reuniones con los candidatos, tuvo reuniones con los equipos de comunicación. La semana pasada estuvo en Casa Rosada con ministros, para que tengamos idea de la relevancia que se le dio. Bueno, recién hablábamos de campaña O sea, con ciudadana. ministro bajando línea de la estrategia de campaña. Exactamente, exactamente. De hecho, no son pocos los que le asignan la responsabilidad de haber recomendado que no haya acto el 17 de octubre. Por ejemplo, porque no estaba muy a favor de los actos muy vinculados con la campaña en términos políticos. Ahí hay que entrar. El primer concepto que trajo es el que decía Luli recién. El concepto que vamos a ver en este flyer, que es el concepto de el sí. ¿Qué es lo que consideró? Lo vamos a ver ahí por todos lados, chicos. Si estuvieron por la calle, lo vieron en todos lados con los candidatos. Sí. Porque encontró que en la primera parte de la campaña, Juntos por el Cambio hacía mucho hincapié en rechazar. Vamos a estar en contra de esto, en contra de esto, en contra de esto. Bueno, hagamos una campaña positiva, hagamos la campaña del sí. Tan campaña fue que logró meterse nada más y nada menos que en el discurso del presidente Alberto Fernández. ¿Lo quieren escuchar? Dale. Escuchémoslo. Decirle sí al diálogo y no a la obstrucción permanente. Que nos digamos sí al que invierte y le digamos no al que especula. Que le digamos sí a la Argentina que nos merecemos y digamos no a la Argentina que tantos dolores nos trajo. Incluso me animo a decir, Nico, cuando todavía no habíamos identificado que efectivamente la campaña en términos gráficos iba a tener esta característica, el presidente ya estaba marcando en su discurso esto de sí a tal cosa, no a tal otra, ¿no? Es que hizo ruido, porque si algo caracterizaba al presidente Alberto Fernández era esta idea de no preparar los discursos. ¿Se acuerdan que se lo cuestionaba por no haber preparado incluso el debate presidencial? Digamos, y de repente estaba esto incorporado que claramente era fruto de lo que en términos políticos se llama coacheo. Algunos datos más de la lectura de la campaña y cómo se va a enfocar a estos últimos 15 días. Lo que leen en el Frente de Todos es que hay cerca de 2 millones de votos concentrados en la provincia de Buenos Aires, personas que no fueron a votar. Según la lectura de este consultor catalán, se los puede dividir casi por mitades. Lo vamos a ver en esta placa. 1 millón de personas están en la tercera sesión electoral y 900.000 en la primera. Trabajamos con emoji, chicos, estamos muy modernos. Buenos emojis. ¿Me parece bien? ¿Voy a decir algo? Primarios, perdón. Primitivos. Eso te iba a decir. Caruso desde el día 1 que arrancó Desiguales hace un año critica los emojis y los stickers, cosa de las cuales soy fanática. A mí me parece una buena idea, Caruso. Soy responsable. Bueno. Yo te banco, Nico. ¿Qué significa eso? 50% de enojados. Personas que no fueron a votar porque están muy enojadas con la gestión de Alberto Fernández. La recomendación que hizo en este caso este consultor catalán es no incentivarlos, no buscarlos, no estimularlos, no ir en busca de ese voto todavía. De hecho, una recomendación que dio, que lo podemos ver en la campaña, es la idea de no vender la posibilidad de una remontada. ¿Por qué? Porque considera que si vos vendés que estás en instancia de remontada, tal vez este 50% enojado se reactiva, va a votar, algo que no hizo el 12 de septiembre, para justamente evitar tu remontada. A ese segmento la idea es atacarlo la semana que viene, es decir, la última antes de las elecciones. Esta semana lo que vamos a ver es la búsqueda de este otro 50%, que son los asustados. ¿Asustados de qué? Claro. Asustados de la vuelta de Mauricio Macri. La idea de un segmento de personas que no fue a votar porque quiso mostrarles enojo al gobierno y ahora se asustan. De hecho, si entran ahora a la cuenta, no lo tenemos porque es muy reciente, a la cuenta de Twitter del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, van a encontrar el hashtag que no vuelvan. Claro. Que no vuelvan, Nico, diciendo con ellos pasaba esto lo vamos a ver muy seguido. Creo que con esto redondeamos más o menos lo que está trabajando el Frente de Todos, que el fin de semana que viene tendría su acto de cierre, todavía están buscando lugar. Ahora sí nos mudamos a la otra vereda. Y te hago una pregunta que te linkea las dos cosas. Frente de Todos, ¿es peor alumno que Juntos por el Cambio para el coacheo y para el gurú publicitario? Digo, ¿quiénes hacen mejor la tarea de lo que dice este gurú catalán o de lo que dijo en su momento Durán Barba? Mira, si vos le preguntás a los militantes históricos, porque yo esto que dije es lo que el trabajo que están haciendo. Si vos le preguntás a militantes históricos qué opinan de esto que yo acabo de contar, de esta tarea del gurú catalán Antonio Gutiérrez Rubí, muchos lo van a ningunear. Muchísimos. Entonces, lógicamente, Juntos por el Cambio tiene, sí, una gimnasia respecto al coacheo, respecto a preparar discursos. Si hay algo que tenía, sobre todo cuando era gobierno, en ese momento Cambiemos, tenía una línea discursiva en la cual a las 7 de la mañana
Rogelio Frigerio decía algo y el último concejal del último distrito a las 7:05 estaba diciendo lo mismo. En eso claramente eran organizados y en eso sí tienen podemos decir que tienen más gimnasia. Claro. Y me sumo ahí con la campaña del Sí se puede de Macri en el 2019, mal no le fue, recuperó un montón de puntos entre las PASO y las generales. Nico. Bueno, sí, vamos a seguir ahora con Juntos por el Cambio, porque lo que tenemos es, van a empezar a ver unidad por todos lados. ¿Lo vieron en los afiches? ¿Vieron esos afiches que parecen de Netflix? Sí. Que están Carrió, que están sobre todo Manes y Santilli. Bueno, muy cinematográficos. Manes y Santilli a todos lados, López Murphy y Vidal a todos lados, porque el objetivo central, dos objetivos. El primero es fidelizar el voto, algo que cuesta mucho en los espacios políticos cuando tienen competencia interna las PASO. Lo que a mí me dicen es que hoy tienen contabilizado más o menos que están reteniendo en la provincia de Buenos Aires un 80-85% de los votos de Facundo Manes, que buscan avanzar. De hecho, esta semana que viene y la otra van a ver a Santilli y Manes casi como siameses, juntos a todos lados, con sus diferencias también. Fíjate que no fue casual cuando hablamos de estrategias de campaña y diferencias que Facundo Manes haya sido el único dirigente de Juntos por el Cambio que dijo que Mauricio Macri tenía que presentarse a declarar. ¿Recuerdan Vamos a hacer eso? una cosa, Nico, vamos a ir a charlar ya con Beto Quevedo y con Sheila Vil, que en un ratito volvemos porque sabemos que tenemos más información pendiente, pero va a enriquecer seguramente la charla. Beto, Sheila, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Igualmente. Bueno, de lo que recién contaba Nico Fiorentino, ¿quieren agregar algo, puntualizar algo? ¿Algo les ha llamado la atención de la estrategia que se ha decidido, por ejemplo, para el Frente de Todos por parte del catalán, Beto? Conozco a Anthony. Sí. Es profesor de Flaxo. Y he charlado con él en estos días. Yo creo que Anthony tiene una mirada estratégica general de la campaña, pero realmente él no trabaja territorialmente, ni puntualmente, ni discursivamente. Él no escribe, no es un ghostwriter, no escribe discursos. Sí. Tiene una mirada general. La mirada general tiene justamente algo de lo que recién estaban contando, que es dar vuelta a algo de lo que fue la actitud, el posicionamiento de las PASO, que tenía que ver con una actitud bastante ganadora del Frente de Todos. De hecho, si ustedes recuerdan, tanto las encuestas que aparecían como muchas de las actitudes que se tuvieron el 12 de septiembre, era como se ganaba bien y cómodo. Y eso dio más ganas de aleccionarlo por parte Y entonces del sector de la creo que población. lo que trajo Anthony como novedad es a ras de piso. Esa es una frase de él, por otro lado, ¿no? Bien. Es decir, pararse en el territorio, hablar mano a mano, respetar la decisión de la gente, tener una actitud positiva, no ser soberbio. Todo ese tipo de posicionamientos, diría, creo que sí fueron parte de lo que es la recomendación de él. Claro. Que son recomendaciones, quiero decir, porque la verdad es que Anthony no es un jefe de campaña. Claro. Bien. En el fútbol, digo, nadie se llama ganador antes de que terminen los 90 minutos, ¿no? ¿Por qué pasó, pienso yo, y se pregunta vos, Sheila, en la previa de las PASO? ¿Por qué estaba ese discurso triunfante? ¿Los números decían otra cosa? ¿Se confiaba mucho? Incomprensible, desde mi perspectiva, incomprensible, digamos, ¿no? O sea, nosotros manejábamos otros números que digo, incomprensible también el festejo adelantado. O sea, no, la verdad es algo que yo no te lo puedo responder. Claro. Sí, volviendo por ahí a la campaña del sí, digo dos cosas sobre lo que estuvimos viendo. Me parece que hay ahí una apuesta a la ruptura de un clima anímico negativo. El sí creo que tiene que ver con eso y es una de las grandes dificultades. Digo, enfrentar una elección con un clima anímico negativo es realmente una tarea muy difícil, ¿no? Digamos, más allá de la gestión, más allá de un montón de elementos a ponderar, el problema del clima anímico es uno de los elementos que uno primero mira, y creo que el sí de alguna manera tiene que ver con eso, con romper ese estado de ánimo. Respecto de la categorización de esos electores que no fueron, yo agregaría una tercera categoría. El tercer emoji, O sea, el emoji. El emoji, es difícil el emoji, ¿no? Porque tenemos el emoji enojado, asustado, y no sé qué elegimos para apático. Apático. Y esa carita un poquito. Apático sería que no esté interpelado por la elección. No, es una especie de enojado, pero que directamente ha bajado la persiana. El que está con la raya, el que está mudo. Es el que no tiene boca. El emoji que tiene la línea en la boca, dice, así, no tengo nada para decir, no tengo nada para hacer. No quiero hablar, no quiero escuchar. Y que tiene un problema no solo con el oficialismo, sino con la clase política en su conjunto. Todavía no se ha convertido en un elector antisistema, pero por el momento decide
sustraerse a la escena, ¿no? Digamos, Claro. ahí el enojado y el asustado claramente son votantes que tienen motivación al voto. El Pero, enojado... perdón, Gira, en esto, ¿y ven lo mismo tanto en la expresión política de Juntos por el Cambio, Juntos, que en el Frente de Todos? ¿Les da lo mismo? ¿Les da igual? Mira, el enojado encuentra en la oposición o en las minorías un instrumento para castigar. Por eso, esto de no interpelarlos, dejarlos, Sí. porque bueno, también motivar Esperá ese que voto... se le pase y después Sí, charlamos, sí. Exacto. Como en la vida, ¿no? Claro. Ay, ¿qué tiene que pasar? El asustado tiene una motivación que es uy, uy, uy. Vuelve... Claro, ves el mapa amarillo y Claro, exactamente. Y después el apático, que es no quiero que vuelva a la oposición, pero tampoco quiero acompañar a este gobierno. Entonces está en una especie de doble ni, o sea, en una especie de aquello no, pero esto, Claro. y bueno, esto también es difícil, digamos, Claro. ¿no? Ahora, Luis, pienso en el Fondo Monetario Internacional, que es tema de agenda política, económica, tapa de diarios, aquí en televisión, en radio, la agenda del gobierno, sin ninguna duda por ahí. Ahora, en la agenda electoral, en el votante, ¿esto cambia, no cambia? Poco y nada. Es muy difícil encontrar algún debate callejero en un barrio, en una familia incluso como debate. Sí, en una mesa de domingo. ¿Qué hacemos con la sobretasa, como muy bien explicaron ustedes hoy, que el fondo está tratando de cobrarnos? No es eso. Para mí, la agenda sigue siendo una agenda económica en primer lugar. Es decir, hay un problema en el ingreso de los argentinos, hay un problema en la inflación que es muy desmotivante. La inflación desestructura mucho la perspectiva que cualquier ciudadano tiene a corto plazo. Es decir, yo no sé cuánto gano. Eso es un gran problema Claro. para todos nosotros. Yo no sé cuánto me alcanza. No sé cuánto gano, quiero decir, si el supermercado está cambiando los precios todo el tiempo, yo no sé cuál es mi salario, porque no sé cuánto me alcanza, pero sobre todo pierdo referencias. La segunda cuestión, había una esperanza del gobierno en la elección del 12 de septiembre de que la buena gestión de pandemia fuera premiada y las vacunas fueran premiadas. No Claro. ocurrió eso. Claro. Sin embargo, ahora está pasando, en esto que Yela decía sobre el clima, está pasando algo interesante, que es que hay un clima económico que empieza a cambiar muy lentamente porque efectivamente hay una política de control de precios, hay una reactivación en algunos sectores, hay algo del impacto en los salarios, pero la tercera cosa es que hay un clima social un poco más festivo, por ejemplo, de cara al verano. Es decir, parece que nos vamos a poder ir de vacaciones, parece que podemos movernos por el país con más tranquilidad, parece que las vacunas dieron resultado. Yo creo que le creo mucho más a este cambio de clima que a lo que puede ser una evaluación racional. Ahora, como el Fondo Monetario Internacional. Así como preguntaba Luli sobre en la agenda pública, ¿cuánto peso tiene la discusión por el fondo? La discusión si manda el Estado o manda el mercado en términos de control de precios. ¿Eso figura? ¿Hay una toma de posición? Mira, la impresión que tengo es, viste, hoy hay esta, yo te diría dos grandes preguntas o dos grandes tensiones, que es se paga o no se paga, se ajusta o no se ajusta, que en realidad son medio dos caras de la misma moneda, ¿no? Digamos. Me da la impresión de que hay un derivado de ese discurso, de esas tensiones o de ese vaivén que tiene que ver con, bueno, cuál es el lugar de la ciudadanía o del pueblo en relación con ajuste sí, ajuste no, pago sí, pago no. Entonces, me da la impresión de que ahí entra una de las yo te diría como de los razonamientos para expresar voto, para expresar adhesión, que tiene que ver con, bueno, ¿quién se ocupa del pueblo? ¿O quién se ocupa de la gente? Bueno, esta idea de pagar o no pagar, siempre y cuando no sea a costa de, bueno, es una idea que a costa del pueblo o a costa de la gente, bueno, es una idea que hay segmentos de la sociedad donde eso efectivamente cala y funciona. Por supuesto, como todos los discursos sociales, nunca alcanzan al 100%, digamos. Sí. Siempre hay gente que mira otra cosa. ¿Y con ¿no? el tema precios y el control del Estado? Mira, el tema precios es un tema que va a tener mucho que ver con la implementación, ¿no? Digamos, o sea, esto no es, este plan no es el primero que inicia el gobierno, hemos venido de otros, el plan anterior con la vieja Secretaría de Comercio, bueno, la verdad que no había funcionado, sobre todo por la dinámica de precio de referencia, o sea, lo que se esperaba, terminaba generando más enojo que aprobación, sobre todo porque el precio de referencia no garantizaba precio mínimo, ¿no? Sí. Digamos, entonces ir a un supermercado y encontrar al lado del precio cuidado la manteca más
barata, digo, era como, bueno, pero ¿qué es esto? Había algo ahí de lo que no se terminaba de comprender. Entonces, aquí yo lo que te voy a decir es, digo, esto va a ser bien valorado en la medida de que no haya desabastecimiento, en la medida que vos vayas a tu mercado de cercanía y lo encuentres, que no tengas que caminar 150 cuadras para encontrar. Sí, pero es cierto que no hace referencia, digo, no solo aplica en alimentos, aplica hasta para comprar un auto usado, aplica cuando vas a buscar un alquiler. Me parece que la incertidumbre es lo que en un punto genera malestar, ¿no? Sí, Digo, en cualquier ámbito. Luis, vos querés agregar No, algo. iba a agregar algo que... Vieron que en las PASO fracasaron todas las encuestas cuantitativas, ¿no? Todo lo que eran fracasaron. Bueno, fracasaron también todas las percepciones de números. Sí. Sin embargo, yo le sigo creyendo mucho a lo que es las encuestas quali, que es escuchar a la gente, los focus group, las entrevistas, etcétera. Yo pude escuchar algunos focus group y lo que retomé fue una idea ante la pregunta de quién tiene que hacer algo por los precios, lo tiene que hacer el gobierno. Gruesamente dicho. Bien. ¿Quién es el responsable de tener una contención de los precios? Uno puede imaginarse, bueno, las empresas. No, se espera que sea el gobierno. Yo creo que lo que ha cambiado también, y para mí hay un clima distinto, es que el gobierno tomó la iniciativa en ese punto. Como dice Gila, ¿le irá bien? ¿Logrará eso? ¿Habrá desabastecimiento? No lo sabemos. Pero por lo pronto es el gobierno el actor que salió a defender el bolsillo de la gente. Claro. Para mí eso es un cambio. Nico. Si vamos a ver ahora en una placa, recién decíamos, nos mudábamos a Juntos por el Cambio, vamos a poder ver qué es lo que está buscando, porque a diferencia del Frente de Todos, que necesita que vayan a votar las personas que no fueron a votar, no tiene fuerzas políticas a las cuales robarles, Juntos por el Cambio estima que sí, y ahí lo tenemos identificado. Mirá, 350.000 son votos propios que no fueron a votar. Ahí sí hay gente que no fue a votar. Lo que me dicen es que los tienen identificados por barrio hasta por casa el microtargeting. A mí me dio un poco de miedo, chicos, cuando me lo contaron. Por casa, qué fuerte. Sí, hasta por casa. 300.000 votos afines sin dueño. ¿Qué significa? Fuerzas políticas que no pasaron las PASO. Recuerden que hay que superar el 1,5% para poder llegar a las elecciones generales. Pero ahí hay de todo, Nico. ¿Cómo? Ahí hay de todo, por eso dice digo. afines, como con una tendencia a que podrían votarlos, digamos. Exactamente, exactamente. Votante que podría ser capaz de meter dentro de una urna la boleta de Juntos por el Cambio, para decirlo de la manera más sencilla posible. Y 230.000 afines robables. Ahí vemos votos de Florencio Randazzo, de Cynthia Houghton, de otras experiencias políticas. Esto es lo que esperan. Esto es la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, para tenerlo un poco más claro. Y lo que sí vamos a ver mucho, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es la confrontación en términos económicos con la derecha, con la ultraderecha, con Milei. Vamos a ver a López Murphy muy presente y también lógicamente, a Martín Tetaz, que ya lo vimos también tirando billetes en un programa muy visto en la televisión argentina. Sí. Ahora, extrema derecha, ¿cómo se polariza eso a nivel nacional? ¿Es algo muy centrado en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay algún estudio ya un poco sobre eso? ¿O hay que ver cómo evoluciona? Primero creo que hay un fenómeno mundial, global. Lo estamos viendo ahora en Chile, por ejemplo, lo que es la polarización y el crecimiento de un candidato de extrema derecha en serio, o lo que pasó en España. Sí, o en Francia con un golpe de Estado que fue desarmado. Exactamente. En Francia el crecimiento de la derecha, a la derecha de Le Pen, que es muy difícil decir en Francia eso. Yo creo que en Argentina hay una derecha que está creciendo en el sentido de que además logró un clima cultural donde su palabra tiene una legitimidad bastante mayor a la que tenía hace 10 años. Creo que en esto tuvo que ver el macrismo. El macrismo habilitó la palabra xenófoba, la palabra de la seguridad, la palabra del odio, y eso me parece que hace que la derecha crezca. Crece dentro de las fuerzas políticas tradicionales, pero sobre todo en expresiones por fuera, como es la de Milei. Claro. Hoy no sigue siendo igual una fuerza, a mi gusto, nacional que pueda competir en el 23 como realmente con posibilidades. Sí sigue siendo una fuerza local en varios lugares, con candidaturas muy fuertes. Milei es el más visible de todos, pero creo que Espert en la provincia de Buenos Aires sigue un camino bastante parecido. Sheila. Bueno, claramente, digo, esto que dice Beto es así, digo, no tienen oferta en todas las provincias. De todos modos, yo creo, por lo menos por lo que nosotros venimos viendo, venimos relevando, Milei se ha convertido en una figura nacional, ¿no? Digamos, está jugando, está disputando la elección en un tercer puesto cómodo en la ciudad de Buenos Aires, pero su figura ha trascendido las fronteras de la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
miraría con atención lo que pasa ahí. Miraría, me parece que no es un fenómeno acotado, pasajero. Hay que ver también qué pasa con su figura una vez que ingrese al Congreso. Claro, porque el fuerte de su figura hoy, crece no tanto como derecha, sino como encarnación del sentimiento antisistema, ¿no? Antipolítico. Pienso desde la ciudadanía. La ciudadanía observa que hay encuestas o encuestadores o analistas que dicen no, la situación va a ser igual que fue en las PASO, otras que dicen va a ser peor para el oficialismo, otras que dicen el oficialismo puede dar vuelta, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo tienen que tiren un par de claves para que la ciudadanía entienda por qué hay tantas expresiones distintas? O si efectivamente las encuestas trabajan para la política, para el círculo rojo. Y en realidad no tiene mucho anclaje. 25 segundos cada uno porque nos queda un minuto. Ya aviso esto, nada No, más. le voy a dejar a Sheila que sabe más que yo de esto, pero solo quiero decir una cosa. La ciudadanía consume encuestas como consumen los políticos, pero menos, diría yo. Los que más consumen encuestas son los políticos. Y la segunda cosa, la ciudadanía se maneja mucho por climas, no solo por encuestas. Y en ese sentido sí hay que prestar mucha atención con qué clima se llega. Por eso llegar con un clima positivo, de relax, de más alegría, puede ser importante para el frente de todos. Sheila. 2 palabras. Bueno, claramente no está siendo un instrumento que te permite una escena exacta, pero es un buen instrumento todavía para garantizar un acercamiento posible sobre cómo está la cosa. Y me parece que ahí el tema, aprender a distinguir, el tema reputacional, la fuente. Sí, para que no se haya dado confusión, reivindico las ciencias sociales, ¿no? Para estudiar todo esto, pero bueno, esto pasa con las encuestas. Sí, Luis, Sheila, gracias a los dos por haber venido. Muy amables. Invito formalmente al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a nuestro programa porque es el único ministro hincha Huracán que hay en el gabinete. Y ya vinieron hoy 2 invitados hinchas de San Lorenzo, con lo cual lo hago público, quería decirlo. Yo invito al Chacho Coudet para hablar de cualquier cosa, de política, de lo que quieras. Se quedan con Estudio 1, gran show musical a continuación aquí en la televisión pública. Mañana no, porque hay fútbol. Pero el martes a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Gracias Nico, gracias Flor, gracias Lu, gracias a ustedes por habernos acompañado. Pasen lindo domingo, chau.